Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en una nueva entrevista que vamos a hacer con Roxana Kramer, que para mí es un verdadero placer tener acá. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, un verdadero placer para mí también, Guido, gracias. Gracias Bueno, por la antes invitación. de arrancar, quería contar un poquito cómo había conocido a Roxana. Yo iba frecuentemente a sus cafés filosóficos que hacía en forma presencial allá. ¿En qué año, Roxana? Recordame. Desde el 2004 hasta antes de la pandemia, Ah, bien. muchos años. Claro, ahí en la pandemia se interrumpieron. Ahí no habías nacido todavía, ¿no? No, Sí habías bueno, nacido. sí, sí, sí. Pero, y bueno, la verdad que ahí aprendía un montón de filosofía que no es mi métier, fundamentalmente. Y desde ya disfrutábamos hasta también los dulces que entregabas ahí, que eran tartas, ¿no? Me acuerdo. Y, Cocinadas por mí y galletitas. y galletitas, exacto, muy ricas. Así que la verdad que ahí aprendí muchas cuestiones de filosofía que yo me considero una persona que no sabe demasiado de ese tema. Así que bueno, ahí tomé contacto con Roxana, que lo tenemos hace muchísimos años, y después, bueno, nos volvimos como un poco a reencontrar a partir de mi primer libro, Falacias Libertarias, el cual me hizo una evolución muy, muy buena en términos generales, con una crítica a uno de los aspectos que tenía en ese libro, que es el feminismo. Si bien no era lo que centralmente hice en el libro, fueron 5 páginas entre 200, como la crítica era al pensamiento libertario, obviamente hubo alguna crítica, digamos, a lo que Milei planteaba en cuanto al feminismo, que me parece interesante poder charlar hoy en general. La idea es charlar sobre economía y feminismo hoy y centrarnos solamente en eso. Roxana está trabajando mucho los temas de feminismo en general, ¿no? No solamente limitado a lo económico. Así que la idea es poder conversar estas cuestiones hoy. Así que bueno, Roxana, si te parece, arrancamos. Yo voy un poco con los ejes de lo que toqué en el Sí, libro. dale, dale. Solamente comentar que, bueno, ya no estoy trabajando en ese tema, pero sí lo trabajé durante muchos años y el resultado fue esto, no sé si se ve, que es El patriarcado no existe más. Espero que no pierdas muchos televidentes porque mostré este libro. Es un tremendo ladrillazo que trae una parte económica y tiene una introducción sobre biología que me parece que es importante para entender todo lo demás. Y desarrolla varios aspectos del feminismo, no solo el económico, pero incluye el económico. Claro. Sí, sí, no, me refería a trabajar porque estás muy activa en redes sociales y seguís discutiendo los temas de feminismo, lo cual, Sí, 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 sobre todo uno en particular. sí, Ahí sí, y es un tema de un próximo libro que es el de las falsas denuncias, sí. de las falsas denuncias está bien. Bueno, y después, y claro, y bueno, entonces la idea es conversar un poquito estas cuestiones, y no, y desde ya, Roxana, acá va a ser amplio lo del público, acá, imagínate, si llego a entrevistar economistas liberales que están a antípoda de lo que yo pienso en términos económicos, que me ha pasado en muchos países, no consigo siquiera hablar con otros que no sean liberales economistas, y de hecho está bueno el intercambio de ideas, así que, y demás. Lo que debo decir también es que obviamente tus puntos me parecieron súper válidos, porque si no, no estaríamos hablando. Así que desde ya me parecieron Bueno, y te lo dije también pues, en términos directos, en privado, sí. los puntos que vos me habías expuesto, la verdad es que también la rigurosidad con la que vos planteás las cuestiones y que también tengan su validez científica, a mí me parece siempre fundamental para tratar de debatir todas estas cuestiones y no basarnos en percepciones. Bueno, sin más, lo que me parecía interesante de explorar en lo económico, me parece que vas a coincidir que es uno de los temas fundamentales entre el feminismo y la economía, es la famosa brecha salarial por género. ¿Qué es lo que nos puedes decir un poco así en términos generales? ¿Qué es lo que marca la evidencia? ¿Qué es lo que muestra el feminismo? Que fue en parte lo que yo tomé para el libro y qué es lo que en cambio vos ves en lo que vos pudiste analizar y estudiar. Bien, hubo distintas etapas en relación a la brecha salarial y a lo que el feminismo fue diciendo hegemónicamente en relación a la brecha salarial. En principio, hoy podemos decir, como en ese entonces, que la brecha salarial es, dicho de manera muy sencilla, la suma de lo que ganan todos los hombres dividido la cantidad de hombres que existen o que están trabajando y tienen ingresos, no que existen, en un determinado marco o en un determinado país. Y lo mismo hacen con las mujeres. Toman la suma total de lo que cobraron todas las mujeres y lo dividen por la cantidad de mujeres que trabajan. Y eso les da el resultado de la brecha salarial, en donde se ve que los hombres ganan más que las mujeres. Ahora,
Eso no sería aceptado por ninguna revista con revisión de pares seria porque no controla variables, es decir, no tiene en cuenta horas trabajadas, tipo de trabajo, la cercanía que puede tener ese trabajo respecto al hogar de la persona que trabaja. Por ejemplo, en la Argentina, los hombres trabajan en promedio 10 horas más por semana que las mujeres. Es lógico, en principio, que ganen más si trabajan más horas. Pero además, los hombres en promedio, siempre estamos hablando, y las mujeres no suelen elegir el mismo tipo de trabajo. Hay mucha investigación en este momento en el mundo que muestra cómo las mujeres tienden más a los trabajos sociales y los hombres tienden más a trabajar con objetos, con cosas, mecánico, vender artículos de fotos, ser obrero de la construcción, se trabaja fundamentalmente con cosas, y tantos otros trabajos con cosas, y también es muy reducida la cantidad de personas a las que les interesan las matemáticas, pero hay más hombres que mujeres a los que les interesan las matemáticas y las tareas abstractas, como por ejemplo la investigación teórica. El único ámbito en el paper más grande que se hizo en el 2016 sobre estudios académicos, el único ámbito en el que hay más mujeres que hombres investigando es la pedagogía. Y en el resto de los dominios del conocimiento hay una mayoría de hombres. Pero volvamos a la brecha salarial. No podemos decir que los hombres ganan más que las mujeres si están trabajando más horas. ¿Y por qué hay en promedio distintos trabajos que eligen hombres y mujeres? Si nosotros queremos concentrarnos en la cuestión económica, lo que tendríamos que, en principio, tratar de trabajar desde el feminismo, yo me considero feminista, es por qué los trabajos de cuidado, que son desarrollados mayormente por mujeres, son en promedio peor pagos que otro tipo de trabajos. Eso no significa que todos los trabajos de los hombres sean trabajos muy bien pagos, porque las protestas de cierto tipo de feminismo suelen provenir del hecho de que miran a los hombres que están en el decil más alto de ganancias o en los deciles más altos de ganancias. No miran a los hombres que tienen los trabajos con menos calificación y con menos paga. También hay que hacer un matiz porque hay mujeres que trabajan en el cuidado, pero que son médicas. La medicina también es una tarea de cuidado y que gana mucho más que una mujer que hace tarea doméstica, que hace trabajos domésticos. Entonces, si queremos ser feministas con buenos diagnósticos, lo que tendríamos que procurar es que se pague mejor la docencia en nuestro país, que se pague mejor, no diría el traductorado, por ejemplo, hay muchas más traductoras mujeres que varones, hay muchos más docentes mujeres que varones, hay muchas más vendedoras al público, ese es un trabajo social, que varones. Entonces, hay que ver cuáles son esos trabajos. Si uno toma, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa, y toma particularmente lo que tiene que ver con el trabajo con niños, va a ver que hay más mujeres en general que hombres. La saliente defensora del niño es una mujer, Marisa Graham, y la que ahora quieren nombrar, todavía falta la votación del Congreso, es otra mujer. Es decir, hay trabajos que no siempre son los menos pagos. Por ejemplo, las modelos femeninas ganan mucho más que los modelos masculinos, en promedio, pero que muchas veces suponen en ciertos países menor paga, porque si tomamos Suecia, la profesión más usual entre los diputados de Suecia, tienen una sola cámara, es la de maestro. Y pueden estar 2 mandatos seguidos, después a la casa. Y todos quieren volver a la casa porque les gusta, supongo que a la mayoría, ser docentes y porque ganan bien como docentes. Acá, claro, alguien agarró algo de la política y si tiene que volver a su tarea docente, no sé quién sería el caso, pero seguramente alguien hay, va a tener que ganar mucho menos. Entonces, si las mujeres quieren hacer reclamos basados en la evidencia científica, lo que tendrían que hacer, entre otras cosas, porque hay muchas otras cosas que yo diría como feminista, no las que dice la mayor parte del feminismo hegemónico, lo que habría que hacer en principio es tratar de que los trabajos desarrollados mayormente por mujeres se paguen mejor. También los desarrollados por hombres, porque la verdad es que en trabajos que realizan hombres y mujeres, luchar solamente por un género
me parece que solo es propio de un feminismo corporativo, que no quiere el beneficio de todos, sino el beneficio solo de las mujeres, y los hombres no importa, porque total, como nos han oprimido toda la historia, ahora que la paguen. Ese es un poco el razonamiento que pocas te van a decir así de manera tan directa, pero que subyace en muchos de sus diagnósticos. Bien, y en lo que son los cargos directivos, eso también no se ve esa diferencia, no se registra esa diferencia, depende del rubro, entiendo, Sí, sí, querría agregar algo más a la brecha salarial antes de sí. pasar al techo de cristal, que es esto que vos estás mencionando. Lo que no calculan cuando calculan la brecha salarial es si hay transferencia de recursos en una unidad, en un hogar. Y cuando uno va a los datos, ve que hay mucha más transferencia de recursos de hombres hacia mujeres en nuestro país. Yo analicé datos en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, donde en el mismo cargo cobran igual, lo podés ver, cobran igual hombres y mujeres. Y entonces ahí lo que se ve es que hay mucha más transferencia de recursos de ellos hacia ellas. Me dirán, pero hay muchos hogares monoparentales, de mujeres solas, sí, ok, ok. Eh, lo que hacen otros países es pagar más cuando hay un hogar monoparental. Israel, por ejemplo. No me voy a poner a hablar del genocidio de Israel ahora, pero en términos de estado de bienestar, cuando una mujer cría a un hijo sola, eh, le pagan más dinero, recibe mm, montos no retributivos del Estado. Y otra cosa que me gustaría destacar también es que en un principio lo que se pensaba es que por el mismo trabajo hombres y mujeres cobraban distinto. Si alguien sabe de una situación así, que yo no descarto que pueda haber alguna, que la denuncie porque es ilegal. Lo que ocurría es que en un comienzo el feminismo decía que había desigual paga por el mismo trabajo, o no decía nada, quedaba como flotando, y entonces la mayor parte de las personas sacaba la conclusión de que por el mismo trabajo los hombres cobraban más. Esto no pasa en general en las sociedades occidentales, estoy hablando de Occidente básicamente, y sí pasan algunas cosas que no señala el feminismo, y es que cada vez hay más recibidas mujeres que hombres, ya hace muchos años que es así, los hombres dejan todos los estadios del sistema educativo en promedio antes que las mujeres, y esto trae problemas ya y va a traer en el futuro. ¿Por qué? Bueno, ahí uno puede aventurar hipótesis, porque tienen que salir más temprano a trabajar cuando son pobres. Y lo que uno encuentra en el decil más alto, si lo podemos ver, tengo todos los datos en mi libro El patriarcado no existe más y en los videos en mi canal de YouTube en donde hablé de estos temas, lo que uno puede ver es que la brecha salarial en el decil más rico favorece a las mujeres. O sea, hay en promedio más mujeres ricas con ingresos que hombres ricos. Y eso se va a ir probablemente ampliando si cada vez hay más mujeres diplomadas que varones. ¿Por qué? Porque es sabido que en todos los países del mundo en promedio ganan más las personas que tienen títulos terciarios y universitarios. Eso ocurre en la Argentina y ocurre en el país que ustedes quieran medir. El otro día lo mandé a Twitter, hace unos pocos días, los datos de Argentina. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas que en general el feminismo no tiene en cuenta. Lo que sí están haciendo más últimamente, y eso me parece más sensato, es concentrarse en los trabajos de cuidado. Hay muchos trabajos de los que depende toda la economía de un país, que son los trabajos de cuidado de niños, de ancianos, de personas enfermas, y esos trabajos, es cierto, la mayor parte de las veces recaen sobre mujeres. En nuestro país, no tanto el cuidado de los niños. Ahí en las generaciones jóvenes está más emparejada la cuestión, según los estudios de Catalina Weinerman, que tiene un libro sobre ese tipo de temas. Falleció hace no mucho esta socióloga, pero hizo un trabajo viendo cómo las nuevas generaciones de varones compartían mucho más la tarea del hogar con los niños que las mujeres. Pero ahí sí yo creo que hay un punto y es un debate interesante para llevar a cabo si se debe o no pagar por los trabajos de cuidado. Uruguay ya lo debatió y Uruguay tiene personas que facilita el Estado cuando hay un enfermo que no tiene quien lo cuide. Me parece que en Argentina deberíamos tener algo parecido. Y también deberíamos debatir si tiene que haber un sueldo para el ama de casa. Ya existe en términos de jubilación.
ahí sí existe, pero lo que es medio extraño, ¿no? Existe como jubilación del ama de casa, pero no existe como derecho, es una cosa Bueno, que pero solo ahora se... recientemente en Argentina con este cambio, eso se podría revertir, ¿no? Con esto de que los aportes ya no No, suman no para lo jubilación. sé, lo que Entiendo que sí hay sí, en sí. lo que sí hay en la Argentina es una puesta en duda de la moratoria, de la jubilación por moratoria, y eso lo suspendieron. Yo Por me eso. jubilé por moratoria porque pertenezco, al igual que la mayor parte de los trabajadores, y la mayoría y son mujeres, a quienes trabajaron en negro durante mucho tiempo por culpa de las empresas que no hacían los debidos aportes, y entonces no es que nos pudimos jubilar sin aportar nada, no, nos exigen una determinada cantidad de años de aportes, pero no los aportes que hace una persona que aporta durante todos los años. En países que tienen altos índices de economía informal, fue muy sensato pensar que merecían tener una jubilación esas personas. Lo que hizo Macri fue también cuestionar la jubilación por moratoria, pero puso el PUAM, que es algo que hoy cobran todos los adultos mayores, mujeres después de creo que los 70 y 75, porque no es exactamente la misma edad que la jubilación normal, pero digamos que después de los 70, hombres y mujeres año más, año menos, cobran una pensión muy reducida, pero que tampoco está tan lejos de la moratoria. O sea, hemos conquistado más para los niños con la AUH y para los adultos mayores que para los adultos. Ahí, a diferencia de los países europeos, en donde hay algo equivalente a la renta básica universal que cobran todos, lo que les permite no descender por debajo de determinado umbral de indigencia, ya no estoy hablando de pobreza, y eso no ocurrió, como dicen los liberales y como dicen algunos kirchneristas, cuando el país fue rico y entonces podía derramar. Esta teoría del derrame, que nadie invoca con ese nombre, pero que está implícita en muchas doctrinas políticas, no funciona, y entonces lo que ocurrió con los países europeos cuando aún eran pobres, cuando aún no existía la Unión Europea que recomienda tener estas rentas, y es el caso, por ejemplo, de Irlanda. Irlanda empezó a tener un equivalente a la renta básica en 1947, cuando era un país pobre. Es al revés. Si una persona puede cubrir los gastos mínimos y no tiene que estar trabajando siempre por el plato de comida, puede formarse más, puede tener mejores trabajos. Es un poco como el plan que desarrollan algunos países europeos con la drogadicción. En lugar de poner en primer lugar la necesidad de que una persona resuelva su problema de adicción, lo que hacen es darle una vivienda, porque nadie te toma en un trabajo formal si tenés problemas con la droga y ni siquiera tenés dónde vivir. Entonces, es muy importante tener también en cuenta todas estas cuestiones. Para resumir, brecha salarial no es desigual paga por el mismo trabajo, no es que las mujeres están cobrando menos que los hombres por la misma cantidad de horas, sino que en qué momento empieza a abrirse esta brecha. Esto es algo que no dije y es importante. En el momento en que aparecen los hijos, ahí se ve, y hay evidencia de esto, que los hombres empiezan a tomar trabajos que les gustan menos, que tienen una mejor paga y que a veces quedan mucho más lejos de la casa. Para las mujeres que tienen hijos, el trabajo ideal es el trabajo a tiempo parcial. No es que las mujeres trabajan menos horas porque son haraganas y no quieren ir a trabajar. Es porque en general tienen hijos, todavía la mitad de las mujeres o más tienen hijos en la Argentina, y entonces en ese momento prefieren estar cerca de casa o trabajar en casa, porque hay tantas profesionales, puedo mencionarlas algunas, pero bueno, eso sería evidencia anecdótica, tantas profesionales que dejan su profesión y deciden hacer tortas en casa. Paulina cocina para empezar, pero me van a acusar de evidencia anecdótica, pero lo que pueden ver sin evidencia anecdótica son los estudios que muestran que en promedio las mujeres que tienen hijos prefieren asumir trabajos a tiempo parcial. Y eso necesariamente es trabajar menos horas, y eso necesariamente es estar en menor disposición para ocupar un cargo jerárquico. Y acá voy haciendo el enlace con la otra pregunta que me hiciste, Guido, y es, Roxana, antes que se me ocurrió sí, cómo no. de escucharte, entonces, en ese punto, y obviamente no lo digo como chicana ni mucho menos, pero lo que dijo Milei en campaña, que él decía, bueno, si hubiese brecha salarial, en realidad en las oficinas o en las fábricas estaría lleno de mujeres,
En ese punto sí suscribís. Sí, totalmente, Ok, totalmente. Sí, sí, tenía razón en eso, y no Miriam Bregman cuando estaban debatiendo. ok, está bien. Sí, sí, en eso tenía razón. Si tratamos de pensar por cuenta propia y no de manera ideológica, tomando un pack del político que nos simpatiza, empezamos a hacer filosofía, empezamos a tener en cuenta que cada tema tiene que ser pensado por sí mismo y no en relación a quién lo está postulando, ¿no? Y yo trato en general como filósofa de pensar así, como ser humano también, y es lo que recomiendo. Yo hay cuestiones en las que estoy de acuerdo con mi ley en respecto a las cuestiones de género, en la económica ninguna, en la política ninguna, en las formas ninguna, no lo voté ni lo votaría, nada más lejos que eso, pero creo que una de las razones, no la más importante ni la segunda, pero una de las razones que llevó muchísimos votos a Milei, y no solo a Milei, sino a Bolsonaro, a Trump, al que ganó en la derecha de Corea del Norte, y creo que en Hungría también, en la derecha de Hungría también, fue este tipo de cuestiones. Los varones jóvenes están hartos de tener que pagar por un pecado capital, haber nacido varones y ser supuestamente cómplices de una gran teoría conspirativa para perjudicar a las mujeres. Yo creo que a nivel estructural ya no existe el patriarcado en Occidente, lo que no quita que existan actos de machismo, no quita que existan situaciones puntuales, pero creo, y no solo lo creo, sino que hay estudios empíricos sobre eso. El más grande es el de Stoet y Geary, que lo que vio es que las mujeres están peor en los países de Oriente, en los países más pobres, y los hombres están peor en los países occidentales. Y hacen un estudio muy pormenorizado, tema por tema. Para decir uno, el tema legislativo, el tema de las falsas denuncias, es un tema en el que el hombre da vuelta al principio de inocencia, que es una garantía constitucional. Todos son inocentes hasta que se demuestre que son culpables y tienen que empezar a demostrar que son inocentes, lo cual es completamente disparatado, entre muchas otras falacias, diría en sentido general, no en sentido concreto, y entre muchos otros flagelos. Entonces, volviendo al tema, sí, en eso Milei tiene razón. Si pagaran por el mismo trabajo distinto, eh, pagarían, contratarían más a mujeres que a hombres. Lo que ocurre es que Milei no profundizó mucho tampoco en el tema de la brecha salarial. Algunos de sus amigos probablemente sí, entonces no puedo decir más que eso. O sea, ese tema tampoco lo defendió muy bien. Dijo lo que se le ocurrió, que estuvo bien, pero es mucho más lo que se podría decir sobre ese tema. Y Ah. no se puede enterar por mi canal porque me bloqueó apenas vio que yo había sacado un video que ni lo nombro con nombre y apellido, pero yo hablaba de un candidato que lo único que hace es gritar, y si en Mirá. las próximas elecciones estaría bueno que no griten, que argumenten. Ya por eso me bloqueó en todos lados. Así que bueno, podemos volver al techo de cristal. Bien, no, y en lo del techo de cristal, también, cuál es o cuáles son la evidencia que vos encontrás al respecto del tema? Sí. En primer lugar, es falso que haya más hombres que mujeres en todos los trabajos que tienen cargos jerárquicos. En los trabajos en donde hay sobrerepresentación femenina, hay más mujeres que varones en cargos directivos. Por ejemplo, en la docencia, por ejemplo, en muchas instituciones psicológicas, hay más psicólogas mujeres, muchas más que varones. Por ejemplo, en cátedras de la Facultad de Derecho que tienen que ver con el derecho de familia. No sé si ahí hay más mujeres que varones en las cátedras, porque también la cátedra exige más tiempo, y si son madres ahí viene el otro problema que yo ya planteé, pero sí en muchos trabajos. Trabajos, por ejemplo, de venta de ropa al público, que es uno de los trabajos indumentaria más importantes que existen. La mayor parte de las directivas son mujeres. Entonces, por un lado es falso eso. Hay mujeres que se concentran más, no solo en ciertos trabajos, sino en ciertas áreas. Por ejemplo, en medicina. Hay muchos más, en promedio, varones que mujeres en disciplinas, yo diría más violentas, pero no son violentas, en cirugía, por ejemplo. O sea, a mí me hablas de agarrar un cuchillo y salvarle la vida a una persona, este, partiendo el estómago en dos y salgo corriendo. No quiero darme como ejemplo de nada, eso es evidencia anecdótica, fue un chiste y no significa No, nada, puede pero ser un quiero ejemplo, decir, así que está bien. es un ejemplo, es un Bien. ejemplo. También hay más dermatólogas, mujeres
que varones, que es algo menos comprometido con ese tipo de actitudes. Así como hay más mujeres que ven películas no violentas, películas románticas, y yo sé que muchos de los que estarán, muchas de las que estarán oyendo, pero muchos también, pensarán, ay, pero qué machirula, está diciendo que las mujeres necesariamente tenemos que ver películas de amor. No, me remito a los datos. Si tomamos libros de política, si tomamos películas, y vemos estudios, quién compra más determinados libros y quién compra más determinadas películas, quién ve más determinadas películas, vemos que lo que dice el estereotipo, que no es meramente una reproducción de cómo alguien aprende algo de manera sesgada, sino que también hay estereotipos que son acertados porque lo que hacen es ofrecer una versión simplificada de lo que ocurre en la sociedad. Lo que vemos es que hay muchas más mujeres que hombres que compran libros de política, muchas más mujeres que hombres que ven libros de política, que ven probablemente tu canal, en YouTube, en toda la red social, donde hay mucha presencia política, como en Twitter, hay más hombres que mujeres, mucho más hombres que mujeres en Y en mis promedio. estadísticas de YouTube es apabullante, sí. Es apabullante. Sí. Economía es algo, seguramente me dirán, pero hay muchas egresadas ahora en economía. Sí, ok, pero ser egresada de una carrera no es lo mismo que estar ejerciendo como economista. Entonces, hay que ver el detalle de los estudios. Ahora, si tomamos el mismo cargo, no hay mujeres que cobren menos por cargos directivos. Esa es una explicación la que acabo de dar. Depende del trabajo. Y es falso que en Déjame todos los preguntarte trabajos... algo ahí, algo Y cortito. dale, dale. Por los rubros que mencionaste, ¿no serían minoritarios también esos rubros en los cuales tiene mayor incidencia la mujer con respecto al total de rubros? ¿O está estudiado eso o Y no? depende, depende. Por ejemplo, en filosofía, mi profesión. La filosofía es una disciplina abstracta, ¿no? Hay más hombres que mujeres que la cursan. Ahora, en ética, cuando la teoría baja a la tierra, en ética también hay desarrollos teóricos y complejos, pero se supone que si aprendes sobre el tema, vas a tener que dar ejemplos y vas a tener que, si querés respaldar lo tuyo con evidencia empírica, vas a tener que recurrir a trabajos de campo que se hacen con gente en determinadas situaciones. Entonces, cuando vos vas a un congreso de filosofía, por ejemplo, congresos a los que yo asistí en el pasado de filosofía experimental, donde además de haber una cuestión teórica, hay una cuestión práctica, es una interdisciplina con la psicología y con la sociología, lo que ves es que el día en que exponen los profesionales dedicados a la ética, hay mayoría de mujeres, o está parejo. Las disciplinas más abstractas como metafísica, epistemología, filosofía de la ciencia, noceología, mayoría de varones. Sí, Lo en lo que es mismo, directivo, más que nada, lo que es directivo, por ejemplo, si uno dice, bueno, industria automotriz, industria de la moda, entiendo que puede haber más directivos mujeres, pero digo, uno ve el peso de, justo la moda igual es una de las industrias más grandes del mundo, pero digo, si uno va al peso de todas esas industrias, en principio, por eso te pregunto, esa modo de pregunta, quizás las que tienen más peso tienen más representación los hombres. sí, probablemente, porque acá viene otra causa por la cual puede haber en ciertas disciplinas más representación masculina que femenina. Y acá va a ser muy difícil que yo pueda convencerlos porque es un tema inmenso en torno al cual habría que formarse para entender estos temas. Cuando las feministas hegemónicas escuchan que existe una predisposición biológica en hombres y mujeres, que somos más parecidos que diferentes, pero que hay diferencias y esas diferencias importan y son el resultado de la interacción entre biología y cultura y sociedad, ellas lo único que oyen es, vos sos biologicista, vos lo que me estás diciendo es que estamos condenados por la biología a hacer un trabajo, y no importa cuántas veces vos aclares que no, que es una interacción entre predisposiciones y otras cosas, ellas van a oír lo otro. ¿Por qué? Porque hay una larga tradición en la izquierda, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que lo único que tuvo en cuenta es lo que había en la ciencia de esa época, que sí era muy discriminadora, que sí estaba completamente sesgada, pero quien esté actualizado hoy en lo que tiene que ver con psicología evolucionista, que muchas de ellas niegan, creen que es un cuentito, la psicología evolucionista lo que hace es tomar
El origen del hombre, el libro de Darwin que no habla de la evolución de las especies, sino que habla específicamente de cómo machos y hembras tienen estrategias adaptativas y tuvieron que enfrentar desafíos diferentes a lo largo de la evolución de las especies. Entonces, cuando está la teoría de la división sexual, ahí ellas creen que Darwin, porque era machista, porque tiene alguna frase machista en otro lugar que no es en ese libro, tenía una visión completamente sesgada, y como Mario Bunge analizó los comienzos de la psicología evolucionista, después se desdijo de lo que había dicho, diciendo que era una pseudociencia, y después avanzó muchísimo esa disciplina, que es justamente la que estudia las diferencias que puede haber en conductas en la psicología entre hombres y mujeres, y las hay en cuestiones de salud, o sea, para medicamentos psiquiátricos hay diferencias entre hombres y mujeres, y ahí sí ocurrió en el pasado que testeaban más a hombres que a mujeres, porque en la mujer, en el ciclo menstrual, se alteran muchos de las cuestiones que tienen que ver con lo hormonal. Entonces, para tener algo más fijo, se centraban en varones, pero ese fue un error en determinados ámbitos y ahora eso se está corrigiendo para que ese tipo de remedios sean testeados cuando vienen a la parte humana, cuando no están en el testeo animal, en hombres y en mujeres, porque podemos tener reacciones diferentes. Por ejemplo, es mucho más común el autismo en varones 4 veces más que en mujeres. Esa es una diferencia psicológica y biológica básica que no tiene nada que ver con la psicología, ni con la enseñanza, ni con papá y mamá, como se creía antes, sino que tiene que ver con el exceso de testosterona en el momento en que se sexualiza el cerebro. Y un montón de cosas tienen que ver con esa cuestión hormonal. Yo dedico 2 capítulos en mi libro El patriarcado no existe más a explicar eso. Es muy largo, no pretendo convencer a nadie con lo poco que dije sobre ese tema, pero un gran problema del feminismo en general, y lo tengo que decir, del feminismo hegemónico en general, es que no está científicamente informado ni siquiera en esas cuestiones básicas que tienen que ver con esas diferencias que tenemos hombres y mujeres al elegir, y al elegir muchas cosas. Esa reunioncita que se hace en un cumpleaños en donde las mujeres en general, no estoy diciendo siempre, hablan de ciertos temas y los hombres hablan de economía y política en otra cosa, no es producto del patriarcado, o por lo menos no puede ser producto exclusivo del patriarcado, sino producto de tendencias diferentes en promedio en hombres y mujeres. Y voy a decir algo que investigué yo, que fue todas las tesis de doctorado en política, en filosofía política en la Universidad de Buenos Aires, investigué a lo largo de 15, 20 años. Solamente hay 2 tesis de mujeres, y esas 2 tesis son sobre temas de política práctica, que tienen que ver con pobreza. Entonces, saber esto sería muy importante para también tener en cuenta qué tipo de aporte podemos hacer las mujeres en la política. Yo estoy a favor de los cupos en lo que tiene que ver con los cargos en el Congreso, y por eso me insultan muchos de los que piensan lo mismo que yo en brecha salarial y techo de cristal, porque ellos toman no, cupos jamás en ningún caso. Bueno, yo sí, cupos ahí sí, cupos en personas trans también, porque tienen problemas para conseguir trabajo. Hay que analizar cada caso independientemente. Entonces, hay otra causa que ahora voy a Perdón, sintetizar. Rosana, en cuanto a los Sí, cupos, ¿por qué estarías de acuerdo en lo que son los cargos políticos de los cupos? sí, perdón porque no lo dije. Estoy de acuerdo porque creo que hay menos mujeres que hombres en promedio a las que les interesa la política, pero no por culpa de los hombres, no por culpa de que los hombres no las dejan publicar. Si ustedes ven las partes de opinión de los diarios, mayormente hay columnas de varones, salvo que se propongan 2 y 2. Esto no es porque el director de la sección opinión no les deja publicar. Yo publico, tengo 65 años, publico desde que tengo 18 en la parte de opinión de Clarín. Y siempre, salvo 2 veces, pude publicar sobre cosas, y yo sé que a muchos kirchneristas esto les va a sonar raro, pero en la parte de opinión pude opinar libremente en contra del capitalismo, en contra de un montón de cosas que probablemente los directivos de Clarín sustentarían. ¿Y por qué? Porque simplemente propuse la nota y escribía sobre temas sobre los que tenía alguna preparación. Antes de cursar la carrera de filosofía, que la cursé tarde, entré a los 33 años, me recibí a los 40, escribía sobre cuestiones que tenían que ver con mis competencias y después
con temas de filosofía política, que es parte de mi formación. Entonces, estoy dando una evidencia anecdótica, lo sé, pero pueden ir a un montón de estudios que hay sobre cuántos libros compran, cuántos papers publican. Entonces, como una sociedad se compone de hombres y mujeres, yo creo que está bien el cupo en el Congreso y probablemente estaría también de acuerdo con eso en el resto de los cargos administrativos, donde no hay ninguna obligación de que haya más o menos paridad de género, porque creo que algunos temas podemos llegar a pensarlos distinto en promedio hombres y mujeres, y porque no es una minoría la de las mujeres, no es una minoría. Lamentablemente, aunque se trata a las mujeres como si fueran una minoría, no lo son, no lo somos. Entonces, creo que si una sociedad está compuesta por hombres y por mujeres, ambos deben gobernar. ¿Por qué? ¿Meramente por ser mujeres? No, porque hay sobrada evidencia de que en promedio podemos llegar, por ejemplo, a estar más ancladas en lo práctico. Yo apenas me recibí, te voy a contar una anécdota. Eso es una anécdota, tómenlo como ejemplo. No tenía trabajo y puse un aviso en el diario La Nación que daba clases sobre posmodernismo, ¿no? Era sobre eso, sí. Y me llaman de parte de Antonio Cafiero, que fue economista de Juan Domingo Perón, que quería tomar clases para ver qué era el posmodernismo. Bueno, después siguió, le di una clase sobre la comunidad organizada de Perón, le quería saber de qué críticas era pasible ese libro, que ni siquiera escribió Perón, lo escribió un cura y Perón lo firmó, pero bueno, no importa eso. Eh, y ya cuando había ido 4 o 5 veces para hablar de distintos temas, estaba un montón de gente amiga de él, Campolongo, bueno, mucha gente amiga de él, y estaban hablando antes que empezara la clase. Y él me dice, ¿usted qué opina de esto que hablamos nosotros? Y lo que yo le respondí es que me parecía todo tan abstracto y tan poco vinculado con la vida de la gente, y si nosotros nos ponemos a analizar qué dicen los programas de política, pero no solo los programas de política en donde hay hombres, sino también los programas de política donde hay mujeres, porque ahí sí puede haber una influencia cultural en que como el programa de política tiene que versar sobre quién ocupa más espacio de poder, quién tiene más posibilidad de ganar las elecciones, lo que uno ve mayormente en programas de televisión y de YouTube de política es eso, es ver quién puede sacar una tajada de poder mayor y quién la tiene más larga, para decirlo de una manera brutal y un poco injusta, por cierto. Yo no digo que ese tema no sea importante, lo que digo es que no es el tema principal de la política y creo que si hubiera más mujeres en política, probablemente habría más preocupación por la esfera práctica, porque todo lo que vengo viendo en los estudios que consulto, en los estudios que hago, es que cuando la política baja a tierra y se convierte en algo práctico, por ejemplo, los sindicatos sí hay bastante paridad, por lo que tengo entendido. O sea, cuando se vuelve una posibilidad de hacer política, todas las familiares de hombres perjudicados, desde las madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, hasta el Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias, todas son mujeres que llevan a cabo acciones políticas concretas. Está bien, me dirás, es porque le tocó un familiar, eso no es una acción política de las mejores. Ok, pero existen y son llevadas adelante por mujeres. No, el tema del cupo lo que me generaba la inquietud es, y me pongo en modo liberal nada más que para Sí, contrastar sí, vos y haceme demás. preguntas. Sí, 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 sí. Picantes y también si tomá uno, la abogada del diablo, sí. si uno dijera, bueno, entonces tiene que haber un cupo femenino y un cupo masculino porque representa mejor a la sociedad en su conjunto, en líneas generales lo estoy diciendo, también habría que poner cupos etarios, no sé, se me ocurre, en términos de diputados, senadores, porque también hay una representación por edad. Entonces uno empieza a poner cupos, esa es un poco la lógica liberal. Habría que debatirlo, pero la lógica de la democracia es que las minorías estén incluidas, no es que no estén. Aunque, por supuesto, en sistemas tan presidencialistas como el nuestro, que no me parece una ventaja, tiene más desventajas que ventajas, eso se potencia. Y lo que quiero decir, y no me quiero olvidar de decir, es que no solo entre los seres humanos, sino entre muchísimas especies animales, lo que buscan las hembras para parearse con un macho es eh, fortaleza para que las proteja a ellas y a la cría y recursos. Existe en muchísimos animales, desde pájaros hasta peces, el ofrecimiento de un nido y el pez elige al que ofrece un nido más vistoso. Existe entre pájaros, van y le regalan algo a la hembra para ver si decide acoplarse con ellos. Y eso entre los seres humanos se llama hipergamia. Existe
desde que la especie humana, que es un animal, por más que muchos no quieran creerse animales, somos un tipo de primate, está sobre la Tierra. Esta hipergamia se puede ver en todos los estudios sobre hipergamia que hay. Yo hice un video entero que se llama Hipergamia, justamente, no te enganches con un alfa. Eh, lo que se puede ver en esos estudios es que aún las mujeres que tienen trabajos bien pagos, aún las mujeres que están en los deciles más altos de la sociedad, suelen preferir a hombres que tengan el mismo ingreso que ellas o un ingreso superior, preferentemente superior, lo cual representa un problema para las mujeres que están ubicadas arriba, porque arriba les queda poco espacio y los hombres no eligen primariamente por eso, sino por juventud y belleza, que es otra cosa que podemos dejar para otra conversación. Entonces, ese lugar que buscan no todas las mujeres, pero la mayoría de las mujeres, no tiene que ver solo con el dinero, tiene que ver con el estatus. En una mujer que no aprecia mucho el estatus económico de un hombre, puede ser que te enamores más del titular de cátedra que del compañero, que te enamores más del jefe que del compañero. Eso existe hasta el día de hoy. Y muchas feministas decían, no, bueno, cuando las mujeres ganen igual que los hombres, no van a buscar hombres protectores para tener hijos, pero no estaría pasando eso en los estudios más recientes. Y si uno supiera esto, y si esto se divulgara, creo que las mujeres podrían ser más autocríticas, incluso con el tipo de hombre que buscan. Porque obviamente el alfa, en términos económicos, el que hace mejores chistes, incluso en un grupo delictivo, el alfa es el que va con el chumbo pesado y no el que espera con el auto para huir, el que asumió más riesgos. Entre los animales eso se ve, por ejemplo, en los animales que tienen astas y este tipo de cosas. ¿Por qué evolucionó eso? Evolucionó porque los que tenían más astas para pelear y de una manera completamente violenta por las hembras eran los que ganaban y eran los que lograban reproducirse. Y el que no es alfa no se reproduce nunca. Muchas veces en el reino animal no. Y como es tan difícil vigilar a las hembras todo el tiempo, lo que hacen es, cuando el alfa no mira, cuando el alfa está lejos, se arriesgan y ahí pueden engendrar con la hembra que se supone que es solo del alfa. Como ves, nos vamos muy lejos de la economía, pero es que si no nos vamos muy lejos de la economía, no podemos entender estos temas de la economía, porque primero somos animales y después tenemos una administración de lo escaso, que esa es la última definición de economía que tengo en mi poder. Pero querría terminar de cerrar el tema Sí. del techo de cristal. Dado que las mujeres buscan en promedio hombres con estatus igual o superior al de ellas y con recursos, ¿qué han hecho los hombres a lo largo de la historia? Buscar estatus y recursos. ¿Y eso cómo se consigue? Teniendo cargos directivos muy altos. Y ya no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de poder también, ¿no? Porque Elon Musk tenía más plata que la que pueden gastar varias generaciones cuando decidió comprarse Twitter. ¿Por qué compró Twitter? Porque es el medio para ejercer influencia, ejercer poder en la política más grande que existe de todas las redes sociales. Y ahora es el dueño de Twitter, además de ser dueño de tantas cosas. Entonces, en algunos trabajos como esto que vos señalabas, salvo que la mujer haya heredado ese emporio del padre, sin que ninguna ley que limite la herencia le haya puesto freno, que es el caso de nuestro país, que tenemos todavía la ley de herencia de Martínez de Oz, y dicen que él la puso en funcionamiento de la época de la dictadura, para los que nos miran desde el exterior, fue el ministro de Economía de la dictadura, y salvo en la provincia de Buenos Aires, sigue esa ley que impuso el ministro de Economía de la dictadura, por la cual el nieto de Rockefeller o su equivalente puede nacer millonario mientras otro nace sin nada. Yo siempre digo que es una forma en que el medioevo sigue existiendo en la modernidad, porque era en el medioevo cuando uno ocupaba en la sociedad el lugar que le asignaba su padre y el padre de su padre, etcétera, etcétera. Un día Entonces, podríamos hacer un video sobre eso juntos. Así que ¿cómo no? Me tema súper encantaría. interesante, porque también cómo evadir, Sí, ¿no? El tema sí, de sí, también sí, la sí, sí, herencia, sí, porque sí, si sí, después puedes sí. transferir antes de morirte tus en tu Exacto, activo, exacto. tampoco Sí, soluciona el yo impuesto. publiqué varias notas Sí. en Clarín Opinión sobre el tema. El único que se hacía eco de, y hablé de este tema en mi libro Desigualdad y Violencia Social, que fue publicado en el 2007, y el único que se hizo eco de esto fue el finado y siempre extrañado por mí, economista y periodista Marcelo Slotoviasa. Era el único que se hacía eco y siempre decía, y la única que no quiero acá
seguir en otro acto No se habla, es verdad, vanidoso, no se pero habla de la ese verdad tema, que es un tema que no no se habla. habla nadie, nadie de ese tema, no existe, no existe. Bueno, entonces, si hay muchas mujeres queriendo a los hombres más poderosos, a los hombres que tienen más dinero, es obvio para muchos hombres que tienen que, no digo que sea algo consciente necesariamente, que tienen que acopiar recursos para tener más posibilidades, sobre todo de acceder a las hembras con mayor valor de apareamiento. Este es el término científico que se utiliza. ¿Y cuáles son esas hembras con mayor poder de apareamiento? Y acá puede venir todo el feminismo con los bombos atrás y yo me prendo si quieren. Bueno, las jóvenes y bonitas. ¿Por qué? Porque una mujer joven tiene más posibilidad de reproducir los genes de ese hombre que logró acumular poder y recursos. Lo que no saben esas mujeres es que el alfa probablemente va a ser codiciado por muchas otras mujeres. Yo jodía con esto en el video que hice y dije, imagínate que estás en una reunión y le presentás a un grupo de 10 mujeres a tu marido, Mark Zuckerberg. ¿Te crees que ninguna va a querer seducirlo? ¿Que vas a ser la única que se fijó en él? Bien, entonces, el problema es ese, el problema es que no solo hay más mujeres que hombres en los trabajos en donde ellas están sobre representadas, es decir, donde hay más mujeres que hombres, sino que también hay una predisposición biológica que ahí sí la cultura puede, con estas críticas y otras críticas, puede cambiar, porque somos una especie, no te digo que podemos ser completamente distintos, aunque algunos que trabajan ahora en la cuestión tecnológica podrían decir que sí, que podemos llegar a, a dejar de ser Homo sapiens, ¿ok? Pero mientras tengamos algunas predisposiciones, la cultura, dado que somos una especie muy maleable que puede cambiar, puede hacer mucho para hacerle ver, por ejemplo, a una mujer que si busca el más codiciado, lo más probable es que haya otras con la misma idea, y lo más probable es que no lo pueda ver nunca, porque tiene que mantener ese poder, y para mantener ese poder, ese estatus, ese dinero, tiene que estar mucho tiempo fuera de casa, poco tiempo con vos, y no sé si es tan buen negocio. Entonces, esto que estoy diciendo, que parece un consejo sobre cómo formar pareja, es económico, aunque no parezca. Está muy bien. ¿Sabes qué? Hay algo de lo que vos mencionás y los estudios que citás que me parece difícil de desentrañar. Con esto no estoy. Voy a la pregunta por si quizás vos le encontraste la vuelta, que es el tema de la preferencia. Porque en realidad lo que uno tiende generalmente y de nuevo, remitiéndome a Milei, digamos, como siempre, como el representante del libertario antifeminista, vamos a decirlo así, él en el famoso debate con Grabois dijo, bueno, vos podés preferir, ¿no? En definitiva, morirte de hambre antes que aceptar un trabajo. Y entonces, la idea de la preferencia, que siempre elegís la mejor opción, es compleja, porque obviamente siempre puede estar condicionada por tu entorno. Entonces, cuando vos citas algunos estudios y mencionás lo que prefiere las mujeres, quizás también puedan estar condicionados por, digo, como dando un punto a la otra mirada, ¿no? Por el machismo o el patriarcado o lo que pueda llamar, digamos, el feminismo desde ese punto de vista. Esta cuestión de que aceptan trabajos más cerca. Bueno, en definitiva, alguien puede decir, bueno, en realidad no sé si es una preferencia de la persona o que en realidad está condicionada porque el hombre ya Uh trabaja -huh. lejos y entonces eso hace, y con esto no quiero poner palos en la rueda, lo que quiero decir es que quizás haga que los estudios en ese alcance no puedan llegar, porque no hay manera de saber cuál sería la preferencia sin la cuestión cultural de por medio. No sé si me explico en la pregunta. Sí, es muy difícil de saber, es una muy buena pregunta. Y lo que creo es que ambos sexos estamos condicionados. Los hombres tienen en promedio más fuerza física. Eso explica que haya menos obreras de la construcción, menos mineras, porque en general cuando piden cupo, las mujeres no piden cupo en esas profesiones, no piden cupo de mineras, cupo donde podrían trabajar. La verdad que hay tareas que sí podrían desarrollar ahí, pero no piden cupo para los trabajos de menos estatus, sino para los trabajos de más estatus. Por supuesto que hay un condicionamiento. Eh, una mujer que no tiene capacitación más que para hacer tareas domésticas, para limpiar casas, probablemente se vea condicionada para elegir eso, desde ya, desde ya. Pero eso tiene que ver con que nos tenemos que poner a pensar esos problemas desde una visión más general y no de género. Tenemos que ver que todo el mundo tenga la posibilidad de desarrollar distintos trabajos, no porque haya algo negativo en el hecho de limpiar la casa, es más, yo pienso que cada uno debería limpiar su propia casa
que es lo que hacemos en mi hogar, hombre y mujer, limpiamos los dos, pero eso nos llevaría a otro tema que si querés lo charlamos en otro momento, que es un tema casi impronunciable acá. En los países europeos, limpiar casas es algo que se paga muchísimo más y por eso casi nadie tiene a alguien que le limpie la casa. Es un lujo, entre comillas, lujo, porque obviamente no es un lujo, que se dan las mujeres de clase media de los países latinoamericanos, donde ese trabajo se paga muy mal y empezó a ser reconocido hace poco tiempo. Pero si tenemos que pensar en las muertes por trabajos peligrosos, ahí hay una absoluta sobrerepresentación masculina. Más del 75-80% de las muertes por accidentes de trabajo son muertes de varones. ¿Y eso por qué es? Porque digamos, los hombres no tienen más remedio que ir y hacer esos trabajos. Probablemente muchos sí podrían ir y hacer otros trabajos, pero tampoco hormonalmente somos iguales hombres y mujeres y sabemos que muy probablemente un mayor contenido de testosterona también da una predisposición de los hombres mayor hacia el riesgo. El riesgo en todo sentido, físico, a contraer enfermedades, va mucho menos al médico, a todos los médicos que las mujeres en promedio, lo cual les juega en contra. Hay razones biológicas y de otro tipo para que en promedio vivan 7 años menos que las mujeres, hombres que mujeres. Pero también creo que conociendo esto, también un hombre puede someter a crítica algunas predisposiciones que tiene hacia el peligro. Yo no estoy diciendo que los obreros de la construcción que mueren, mueren porque no tienen, no, a veces no les queda otra y solo pueden trabajar de eso. Lo que quiero decir es que si tratamos de pasar por el tamiz de género absolutamente todos los temas, no, que es algo que se le critica al identitarismo y se le critica a la cultura woke, nos vamos a perder la panorámica social y es que todo el mundo debería tener derecho a desarrollar un trabajo calificado o a estar bien pago en un trabajo no calificado. Porque también hay países como Suiza, en donde todos los trabajos, el trabajo de plomero, el trabajo, son, incluso a nivel social, tienen un prestigio que no tienen aquí en la Argentina. Entonces, ese es otro gran tema del que habría que ocuparse, ¿no? Yo creo que hay temas pendientes en la agenda del feminismo. Por ejemplo, las guarderías en los lugares de trabajo. Yo no soy comunista, no estoy a favor de los regímenes autoritarios que tuvieron varios modelos comunistas, entre comillas, pero sí soy socialista, no me gusta el capitalismo y mi crítica es radical, pero tengo que reconocer que en muchos países comunistas había guarderías en los trabajos, acá hay en algunos lugares, no creo que sea obligatorio por ley, que no digo pequeñas empresas, pero que grandes empresas tengan guarderías como para que las mujeres puedan trabajar. Tampoco tenemos una licencia por paternidad como deberíamos tener, una licencia como dan los países escandinavos, que les dan la licencia a los dos y ellos que se la dividan. Y es un tiempo prudencial, son creo que más de 3 meses incluso. Y entonces la mayor parte obviamente lo toma la mujer, porque la teta la tiene la mujer. Entonces, supongo que es por eso, la mayor parte la toma la mujer, pero se los dividen. Y también si el chico está enfermo, hay en los países escandinavos, hasta donde sé, una mirada bastante comprensiva para que un hombre pueda irse del trabajo a cuidar a su hijo. Y eso nadie se lo va a reprochar. Entonces, veamos qué hicieron los países que han logrado resolver algunos problemas como ese, y entonces vamos a poder también tener mayor equidad entre hombres y mujeres, porque lo que no suele mirar el feminismo hegemónico de lo económico es que también cuando son padres, los hombres en promedio eligen trabajos más pesados que les gustan menos, ya querrían muchos estar en la casa todo el día cuidando a los hijos. Eso hay estudios incluso que muestran, ojalá yo tuviera la libertad de elegir trabajar fuera o dentro. No tengo opción. Para que esta familia viva, tengo que hacer este trabajo y que no me guste. A mí me gustaba pintar, pero ahora estoy haciendo este otro trabajo y lo estoy haciendo en un lugar del que me iría y huiría de la peste si tuviera oportunidad. Y esa es la posibilidad que da una renta básica. Que si ese trabajo es la peste para ese tipo, que sepa que no el televisor, no la tecnología, pero que comida, salud, vivienda, educación, cuestiones básicas, las tiene que tener cubiertas por el mero hecho de ser ciudadano, jubilación incluso, por el mero hecho de ser ciudadano. ¿Que le alcance para lujo? No, pero acá, como no existe ese tipo de educación, todavía la derecha los llama planeros.
Diría una cosa, yo no creo, mirá, que personas que critiquen a Milei como yo en las redes creo que debe haber pocas, en el sentido de la cantidad de temas que le critico. Pero yo no creo que Milei sea, eh, no sé cómo lo llamaste, antifeminista. Yo Antifeminista, creo sí, que sí. es antiembrista. El Ok. embrismo es como el machismo, pero al revés. Alguien te va a dejar en los comentarios, pero ¿cómo trata a las mujeres en Twitter? Mira, yo no creo que las trate así porque son mujeres. La verdad, he leído, insulta por igual a hombres, a mujeres y a cualquiera que se le plante por delante porque es una persona autoritaria, no acostumbrada a debatir ideas con calma, o por lo menos se le salta la térmica demasiado a menudo para el cargo que está ocupando. Pero sigo mucho lo que él dice, dice poco en general. Estoy en pleno Bueno, desacuerdo con por mi ley, ejemplo, con con el el tema aborto, aborto ¿no? y con Eso, el eso. tema sí, tema aborto desde ya. Tema aborto sí, estoy en franco desacuerdo con mi ley. Tema derechos de las personas trans, estoy en profundo desacuerdo con mi ley, con todos en esos temas. Pero salvo esos temas, y están ellos en contra de todos los cupos, estoy a favor. Yo lo único que digo es, no estén de acuerdo conmigo, no estén de acuerdo con Guido, piensen cada tema por su cuenta, busquen información de distintos lugares. El problema es que con los estudios económicos del feminismo tenemos instituciones que son muy respetadas, que ya tienen datos completamente sesgados, como es el caso de ONU Mujeres y como es el caso de muchas otras organizaciones que tienen cifras completamente zombie. Zombie es cuando vos querés ver la fuente de un estudio y un estudio cita otro, cita otro, cita otro. Eso es lo que pasa con lo que dicen muchas feministas, que el 70% de los pobres del mundo son mujeres. Eso es totalmente falso. Esa es una estadística zombie, la discutí en el canal de Eduardo con Julia, que es una socióloga española, que ella vi que en otro video repetía esa cifra que no se basa en ninguna fuente chequeable, sino que unas se van citando otras, se llama estadística zombie, porque uno nunca puede encontrar el origen. Es Sí, falso. de paso decir eso, que ese tipo de estadísticas suelen surgir mucho en lo que son inteligencias artificiales, sobre todo para quienes los usan, porque como ve las notas periodísticas y demás, por eso es importante no basarse solamente en una inteligencia artificial, sino más como fuente de, para poder abarcar. Yo, porque Después ir también a la uso, chequear. yo en lo personal, claro, personal, le decís, bueno, qué fuente, y después vas, revisás y demás. Pero el problema es que mucho de esa estadística zombie surge, a mi modo de ver, o la experiencia que yo vi en economía, a través del uso de la inteligencia artificial. Claro, como se replica tantas veces, la inteligencia artificial Claro. toma como válida. No, solo esa Sí, aclaración. No, sí, igual este dato trucho existe desde mucho antes que surgiera ChatGPT. Y claro, lo repiten claro, y lo pero el GPT repiten y lo levanta para repiten. atrás, claro, claro, sí, sí. Claro, sí, sí, no. ChatGPT Igual tiene no sé, mucha hay que información preguntarle esto a sesgada. GPT, capaz que el No, GPT se dio tiene mucha cuenta. información sesgada y vos le Sí, haces algunas preguntas sobre ciertos temas vinculados al género y te dicen, ah, no, yo sobre esto no puedo opinar porque me lo prohíben mis políticas de no sé qué. sí. Eh, tenemos ahí también fuentes para tener en cuenta. De modo que el problema no es el feminismo, que el feminismo bien entendido busca la igualdad y no es corporativo, no busca el beneficio de las mujeres por encima de otros derechos, sino que busca la verdadera igualdad. La batalla es contra el embrismo, que no es lo mismo que feminismo. Y vos con respecto a lo que se hizo desde esta óptica que vos, este feminismo hegemónico que vos catalogás como un problema, como un error de diagnóstico y demás, en términos concretos, ¿qué es lo que vos criticás que se haya malgastado dinero, me imagino, recursos estatales? ¿Cuáles son las consecuencias palpables de interpretar mal la realidad, vamos a decirlo de alguna manera, según tu visión? Mira, como le hice una nota en mi canal al expresidente Alberto Fernández, se lo dije ayer por WhatsApp. Le dije, yo estoy en contra de que haya existido un Ministerio de la Mujer, no niego que pueda haber tenido algunos aciertos, la seguí de cerca, estaban de reunión en reunión, reunión acullí, reunión acullá, logros poco y nada. Se gastó una millonada en el Ministerio de la Mujer. Tampoco creo, como creen algunos de mis compañeros de la lucha en contra de las falsas denuncias, que ellos son los culpables de que ahora no se respeten garantías constitucionales en los juicios. No, tampoco creo que sea culpable de eso, pero sí en un país con 40% de pobreza, dilapidar dinero en un país que no tiene una sola ley
en la que hombres y mujeres sean desiguales. Tenemos legislaciones modelo, eh, más allá de las que mencioné, el tema de la licencia de los hombres, más allá de lo que ya puntualicé, tenemos una legislación modelo. Incluso ahora que tenemos la ley de aborto seguro y gratuito, que fue absolutamente una novedad para América Latina, ningún otro país tenía esta ley. Y también tenemos una legislación muy de avanzada para todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, tenemos matrimonio entre personas del mismo sexo, pueden adoptar hijos, no hay muchos países del mundo que tengan tantas leyes que engloben a todo este tipo de minorías en el caso de la población LGBT. Entonces, me parece que tenemos que ir concretamente desde el feminismo hacia las cuestiones que tienen respaldo científico, que cuentan con evidencia, y si hacemos malos diagnósticos, nunca vamos a poder dar buenas soluciones a los problemas. No, si seguimos siendo esa eterna menor de edad, esa eterna víctima del patriarcado, ese lugar desempoderado, porque no se dan cuenta que están promoviendo un lugar de absoluto desempoderamiento, que somos la eterna víctima. Yo no quiero ese lugar, tengo 65 años, todas las personas que conozco de mi generación han podido trabajar, incluso mi mamá. El problema es que no han podido las pobres, o sea, tenemos que ver, yo tampoco nací en una familia, perdón, rica, era una familia de clase media baja más bien y la de mi mamá de clase media alta. Eh, y no hemos tenido contras. Por ejemplo, yo hice cosas que en general eran cosas de varón. Lo primero que hice en mi vida fue dar clases de música, me dedicaba a la música, instrumentistas. Todavía la mayoría son varones, pero ya hay orquestas que tienen una participación femenina, sobre todo las más jóvenes, importante, pero prácticamente cualquier grupo de música que vos veas, ves instrumentista varón, cantante mujer. ¿Por qué? Porque el instrumento es una cosa, implica para el hombre estar muchas horas a solas practicando con una cosa, que es ese instrumento. Las mujeres en promedio preferimos trabajos sociales, que estemos con personas. Eso es machista, es feminista, no, no es ni machista ni feminista, es resultado de nuestra evolución. Y un problema del embrismo es que tiende a desvalorizar todo lo que tiene que ver con las mujeres. Por ejemplo, si una familia decide de común acuerdo que en los años en los que hay que criar a los hijos, ella se va a quedar en casa porque lo quiere, aunque tenga una profesión, porque es lo que desea, y el hombre sale a trabajar, consideran que esa estructura es machista, por más que la mujer dé su consentimiento. Para mí, eso no es machista, es un acuerdo que hace una pareja. Yo lo puedo criticar si me parece, por ejemplo, que bueno, que después cuando se separan, por ejemplo, él se queda con más plata que la que se debería quedar, puesto que ponele la economía, poner que él llevaba los gastos. O sea, si es así, creo que tendría que haber una economía verdaderamente compartida. Lo que ocurre en muchas casas es que la que lleva las cuentas y los gastos es ella, porque es la que tiene que ir al supermercado, entonces es al revés, él gana afuera, pero la que administra es ella. Tendríamos que tener estudios mucho más finos, incluso cuando se hacen encuestas, no encuestas, quiero decir, cuando se censan en los países cada 10 años, creo que también habría que introducir preguntas más finas para tener información menos sesgada que la que ofrecen algunos organismos. No todos ofrecen información sesgada, ya te digo, si vas a las cifras del Ministerio de Trabajo y ves cuántas horas trabajan hombres y mujeres, ahí no hay cifras sesgadas, es simplemente un valor y vas a ver que en promedio las mujeres trabajan 10 horas por semana. Hay estudios que ya comparan mujer antes de ser madre, mujer después de ser madre, mujer con cierta calificación profesional con mujer que no tiene calificación. Y ahí lo que ves es que esa brecha de ingresos se produce cuando vienen los hijos. Y cada hijo más que tiene una familia incrementa, si puede hacerlo, el trabajo del varón y las horas que el varón trabaja fuera. Así que me parece que si queremos tener una visión científicamente informada de la economía y el feminismo, tenemos que atender por lo menos a todas estas cosas que hemos estado comentando. Sí, perfecto. Roxana, una única cuestión, porque me pareció, si no me falla la memoria, haberte criticado también a lo que es la línea exclusiva para agresión hacia la mujer y demás.
por los mismos datos que también te escuché nombrar, que en realidad son más víctimas de violencia, obviamente las mujeres que los hombres, si bien pueden ser menos denunciadas quizás, ¿no pensás que esa línea exclusiva fue positiva o también la percibís como negativa? Creo que esa línea es muy positiva, creo que es una de las cosas positivas que hizo el Ministerio de la Mujer, creo que eso se debería mantener y no sé si Milei lo mantuvo. Lo que creo es que debería haber línea para víctimas hombres. Hay bastantes estudios que muestran que las agresiones físicas son incluso mayores en algunos estudios en mujeres hacia hombres con los que están en pareja que de hombres a mujeres. Por ejemplo, el estudio de Karen Arbach del CONICET del 2015 muestra que en el último año de noviazgo hizo este estudio con población universitaria, ellas le pegan más a ellos que ellos a ellas, y eso tiene alguna razón de ser. También a los hombres los educan para que a una mujer se le respete, no se le pegue. Hay mitad de la biblioteca que muestra que pegan más ellos que ellas en el ámbito doméstico y mitad de la biblioteca que dice lo contrario. Ahora, ¿mueren más mujeres que hombres? No, mueren asesinados. Nos estamos yendo de tema, pero como me lo planteaste, simplemente lo menciono y este es un tema para hacer otra hora, otro día. Mueren asesinados 30 hombres por cada mujer que muere en la esfera doméstica. ¿Qué pasa? Que en la esfera doméstica sí mueren 4 mujeres por cada hombre, 3 o 4 mujeres por cada hombre asesinado por la pareja o expareja. En el ámbito privado sí hay más muertes que mujeres. Estamos hablando de muertes ahora solamente. Sí, ¿Qué perdón que me significa? salí un poco de lo económico, tenés razón, ¿eh? Sí, Pero bueno, está bien aclarar. está bien, pero quiero aclararlo. ¿Qué Sí. significa eso? Que entonces matan a más mujeres en el conjunto de la sociedad. No, no, al contrario. Lo que pasa es que el argumento que enseguida esgrimen las feministas cuando vos decís que mueren 30 veces más hombres que mujeres en el conjunto de la sociedad fuera del ámbito doméstico, incluyendo el ámbito doméstico, te dicen, pero ¿quién los mató? Otro varón, como si los varones fueran un club de asesinos en potencia, como si no castigaran los mismos varones, porque el que te va a defender de una violación, si es que te puede defender, es un policía. Después discutimos cómo es la policía en este país, pero hay policías que se juegan la vida por vos, mujer, y hay más policías varones que mujeres. Entonces, si vamos a las cifras crudas de asesinatos en el país que se te ocurra, en la ONU, en donde se te ocurra, hay muchos más asesinados hombres y no importa a la persona asesinada haber sido asesinada por un varón o por una mujer. Poco importa, es una víctima independientemente de todo lo que puedas considerar. Ese varón es una víctima. ¿Y por qué no protestamos por las muertes de varones tanto como por las muertes de mujeres? Bueno, ahí hay distintas hipótesis. Una fuerte, y termino con esto, es que desde el punto de vista evolutivo las mujeres somos más valiosas que los varones porque somos las que tenemos capacidad de engendrar y es más duro para una sociedad determinada reproducirse si murieron más mujeres que hombres, porque eso requiere por ahora siempre 9 meses o más o menos, y eso lo hace una mujer o, bueno, una incubadora cuando se puede hacer eso, que todavía creo que no. Así que, bueno, son muchos los temas en los que hay que tener en cuenta esto. Les recomiendo mucho, además de mi libro El patriarcado no existe más, La burra adelante para que no se espante, donde aparece un capítulo entero sobre los derechos de los varones, editado por Galerna en el 2020. También les recomiendo el libro Deshumanizando al varón del historiador Daniel Jiménez. Yo hice un video en mi canal que se llama así, Deshumanizando al varón. Les recomiendo el libro. Hice en realidad muchos videos en base a ese libro porque ese video focaliza en la historia, cuenta la historia con una narrativa muy distinta a la del feminismo, y realmente vale la pena para tener una mirada distinta que la que, por ejemplo, puede tener Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Y hay otro libro, pero no fue traducido al español, lamentablemente, que se llama El segundo sexismo, de David Benatar, un filósofo sudafricano, que también recomiendo mucho para este tipo de temas. Bueno, muchas gracias. Roxana, no sé si me quedó algo que quieras decir, que no te haya preguntado, que creo que por No, respuesta creo nacional. que las cuestiones económicas más generales han sido abordadas y siempre estos temas tienen mucha tela para cortar justamente por la diferencia de trabajos promedio que hay en hombres y mujeres, ¿no? Y sin duda que cada uno de estos temas tiene que ser pensado. Si pensamos, por ejemplo, hay una ley de cupos para los conciertos grandes tienen que incluir tantas mujeres
como varones. Y ahí tenemos, por ejemplo, el problema de los géneros, rock pesado. También hay géneros musicales que prefieren más las mujeres en promedio que los varones. Hay muchos más hombres en promedio que gustan y tocan el heavy metal que mujeres. Entonces imagínate que organizás un concierto de heavy metal y tenés la obligación de meter 50% de mujeres. Probablemente ahí sí yo compartiría los argumentos de quienes dicen vas a tener que meter una banda que no es muy buena y que no debería estar en ese festival solo porque son mujeres. Y eso le da mucha bronca porque puede haber un grupo de heavy metal de varones que es mejor que ellas y queda fuera. Y ahí van meramente porque son mujeres. Bueno, ahí Sí, o el ejemplo esa predilecto de los circunstancia. jugadores de fútbol, ¿no? Eso de que por qué tiene que ganar más la jugadora de fútbol que el jugador de fútbol cuando en realidad Claro, cura más. bueno, pero eso es debatible porque también eso tiene que ver con la forma en que nuestro sistema económico, el capitalismo, asigna retribuciones. En el caso de los jugadores de fútbol, por todo el dinero que se invierte en el fútbol. Pero una persona socialista podría decir perfectamente, bueno, al jugador de fútbol no hay que pagarle por lo que invierte en otros, sino por el esfuerzo que hace, por lo que compromete. Y entonces ahí sí los argumentos de las jugadoras de fútbol podrían tener peso. Ese es un debate que hay que dar. Es un debate que hay que dar. Yo no digo que estoy de un lado ni del otro, pero ya ves que en el fútbol, que mueve tanto dinero, esa es una cuestión. Obviamente, si vos estás a favor del capitalismo, sí, sí, bueno, si ponen más dinero, que cobre más dinero. Lógica cerrada, pero si criticas el capitalismo, probablemente puedas incluso discutir otras formas de retribución. Incluso si te gusta el capitalismo, pero un capitalismo con modelo de estado de bienestar, estos debates tal vez también podrían ser desarrollados. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Guido. Siempre es un placer estar en tu canal, me gusta, te escucho, te miro. Podemos no coincidir en todo sobre cuestiones económicas, pero me alegra muchísimo que tengas un canal de YouTube y soy tu fan número. Está bien, sí, sí, justamente iba a decirle. Ahí en las primeras filas. Vamos a poner acá desde ya todos los datos de tu canal, igual, súper conocido. A su vez también, sí, sí, agradecerte. Se lo digo a cada persona con la que hablo acerca de redes sociales, que vos fuiste una de las personas que más me alentó, sobre todo en YouTube, pues yo venía mucho con Instagram y la verdad que es verdad, es otro espacio, tenés otra profundidad. También en Instagram lo que me pasa es eso de querer concentrar en 1 minuto y medio, que evidentemente me resulta mejor a mí en términos de llegada, pero que bueno, que en YouTube tengo que empezar a mejorar también eso y bueno, y desde ya es un placer aparte de tenerte acá y hay muchos temas en común aparte que abordamos. Yo veo tus videos también porque hay un montón de temas en común. Sí, Justo sí, tenemos feminismo no incluso solamente, dos claro, libros que el tema parecido, tu para libro eso. Falacias Libertarias, tiene temas muy parecidos a mi libro El fracaso de la derecha, que no es, es sobre el libertarianismo y el Claro. liberalismo económico. Lo saqué porque ahora está el Ah, está nuevo, bien. Cómo arruinarse la vida. Los invito a la presentación del libro que va a ser el 26, me acordé que tengo que hacer, Ah, mandar el chivo, bien. que va a ser el 26 de noviembre a las 18 horas en Daín, en un centro Ah, cultural de Daín. Palermo. La entrada Sí, es sí, libre yo y gratuita. presenté ahí también. Ah, mira Muy lindo qué lugar, bueno. muy lindo espacio. Voy a Me ir, alegro, ¿eh? no lo conozco. Bueno, bienvenido. Y va a haber música porque van a estar Grisel Berkovich y Gustavo Fogiel tocando canciones mías, porque volví a componer en la prehistoria, yo Bien. era compositora y ahora con la inteligencia artificial volví a hacer canciones con letra mía y música trabajada en interacción con la IA, así que la van a hacer en vivo, solo está en el... Tengo un canal que se llama Rosana Kramer Música donde las pueden oír, pero ahí las van a hacer en vivo, así que vamos a presentar el libro con gran pompa y música en vivo, están todos muy invitados el 26 de noviembre. Bien, bien. Gracias, Guido, un gustazo y Bueno, vamos a seguir colaborando en YouTube. bueno, bien, muchas gracias. Yo me despido con todos. Dejen sus comentarios, likes, compartan, suscríbanse, todo lo que crean necesario. Los comentarios siempre con respeto. Siempre hay uno que se va de tema, pero si podemos hacerlo con respeto, desde ya muchísimo mejor. Así que bueno, muchas gracias y hasta luego.